pongan bolas a estas fechas. Del 14 al 19 de abril se va a realizar el FICSI, el Festival Internacional de Cartagena, que ya lleva años, ¿no es verdad? Y por primera vez va a tener que ser manejado bajo la batuta de nuestra invitada de hoy, Margarita Díaz. Bienvenida acá. Usted, antes de presentarla, bueno, ella viene trabajando en la cultura desde hace mucho tiempo. Yo la conocí porque fue el corazón del Festival de Jazz de Monpós, entre otras muchas cosas que ha hecho, porque también estaba aquí en Bogotá trabajando desde pues toda la parte de la Secretaría de Cultura y también al frente me acuerdo mucho del Bronx. Del Bronx, ¿no es verdad? Pero bueno, usted trae ya una trayectoria muy interesante, pero me gusta que esté ahora al frente por primera vez del FICSI. Bienvenida aquí. Muchas Margarita. gracias, muy contenta. Esta ya es la segunda edición, ya llegó un poquito más de un año en el festival, después de una transición pequeña. Pero usted la anterior estaba todavía, ¿no? No, estuvo Alessandro Basile, estuvo en la mitad de la transición, sí señora. Uh-huh. Y bueno, volvimos a Cartagena después de muchos años con una oportunidad bellísima que es trabajar desde lo privado, ¿no? Desde la cultura por la ciudad y por una apuesta que tiene la ciudad en seguir apostándole a la cultura, no solamente como turismo, que está muy de moda en este momento el turismo cultural, sino realmente por el rescate de una identidad, ¿no? Una identidad que pasa por todas estas tradiciones y donde el cine, aunque no lo parezca, hace parte de la cultura cartagenera. El festival lleva 65 años, pero Cartagena es una ciudad cinéfila desde los años 30. O sea, pues los tenía teatros... una cantidad de teatros. Exactamente. Que ya no, nosotros hicimos una muy interesante serie sobre Getsemaní y sus teatros, cómo desaparecieron. Sí. ¿No? Pero sí era una ciudad que tenía teatros impresionantes. En los barrios populares, que es lo más importante. En los barrios populares, ¿no es verdad? Así es. Sí, todo el mundo recuerda el Teatro Variedades, el Teatro Myanmar, y era donde la gente se reunía con unas anécdotas increíbles, porque en esa época no había tanta diversidad cultural ni tanta oferta para consumo, y llegaban los teatros con sus pantallas cuando no había luz en los barrios populares y eran los que iluminaban el barrio. Entonces toda la gente salía y de hecho nuestros historiadores y nuestros miembros de Junta nos cuentan que había una tradición bien interesante. Se cobraba la boleta para entrar al teatro, para entrar a la proyección, y había unos cartageneros creativos, recursivos, resistentes, como los quieran ver, que vendían la boleta para montarse en el palo, en el árbol, ¿no? Arriba, sí, claro. Y la gente se montaba en el palo y así veía el cine. Otros, desde los teatros, vendían el cupo en la paredilla, o sea, en la pared del teatro para montarse. Y eso en realidad era porque sí, Cartagena es una ciudad cinéfila desde mucho antes de que existiera el festival. Cuando nace el festival en 1960, lo que recoge es esa tradición con una visión, por supuesto, muy empresarial de don Víctor, con una apuesta turística, decir, si las grandes ciudades balnearias están haciendo esto, Cartagena, ¿por qué no? Y ahí se arranca. Entonces, sí, volver a la ciudad a trabajar por la cultura desde la identidad es una oportunidad maravillosa que me tiene muy contenta y bueno, por la cual estamos trabajando. Bueno, tú eres cartagenera, ¿verdad? El acento creo que no. me delata. No, sí, ahí hay otra cosa que hay que acordarse de por qué Cartagena se ha vuelto también, y tiene esta historia tan relacionada con la cinematografía y el cine. Y es que durante muchos años, no sé ahora, porque ahora es toda Colombia, pues Cartagena fue también el epicentro de grandes producciones. Es más, así fue como llegó Salvo Basile, que acaba de morir, que es un personaje entrañable, ¿no? Y que tiene mucho que ver con el festival, a Cartagena, filmando La Quemada, que es una de las obras pues más interesantes de Marlon Brando, que estuvo en Cartagena, ¿no es verdad? 1968 llega Salvo para La Quemada, se enamora de la ciudad, se enamora de la señora Jackie, además, por supuesto. Lemaitre. Sí. Construye una familia y se queda. Pero no solamente se queda, sino que con él llegan muchísimas personalidades. Debo decir que esas grandes fiestas que se hacían en esas épocas, porque las historias son memorables, y los convence a que vuelvan y que utilicen a Cartagena como locación. Entonces Salvo no solamente se convierte en una figura para la ciudad, sino para el cine colombiano, porque comienza a poner en el ojo de las producciones a Cartagena, y también con todas sus conexiones permite que se hagan. Yo recuerdo muy bien otra gran producción
producción que incluyó a Jeremy Irons y que incluyó a Robert De Niro, y que se llamaba La Misión. Hay unas fotos maravillosas porque en esta edición, como son los 65 años, nos hemos dado la tarea de buscar el archivo y nos encontramos 3.000 fotos en la fototeca de la Universidad Tecnológica y comenzamos a hacer sesiones de identificación. Y salen unas fotos maravillosas de lo que hoy es la cooperación española, ¿no? Exacto, ese gran claustro, sí. Y ahí la filmaron. Todavía no estaba restaurada y salen esos personajes maravillosos. Pintaron la plaza de Cartagena, la Plaza Grande, la Plaza Mayor, la del reloj, la pintaron todas, me acuerdo porque yo estuve ahí, y realmente esa fue también otro de los momentos que épicos de Cartagena, que tienen tanto que ver con el cine. ¿Cuál es cuál es el objetivo de este festival, que ya tiene tantos años, y el futuro? ¿En qué estamos? Sí, ¿Cómo lo vamos a ver en un momento en que pues el cine nacional está pidiendo muchas cosas y molesto por otras? No, nosotros somos precisamente esa plataforma que celebra el cine colombiano, que lo fortalece, entendiendo que nosotros no queremos competir con los festivales europeos, ¿sí? Nosotros, el orgullo nuestro es que nuestro festival está lleno de jóvenes. Son 60.000 asistentes y tú ves los desfiles. 60.000. 60.000 asistentes que están desfilando todos estos muchachos y muchachas y muchaches por Cartagena durante el festival, porque hay una intención de trabajar por lo audiovisual, porque creen en contar las historias a través de los lenguajes audiovisuales, y cuando identificamos eso dijimos, esto es lo que nos diferencia, y esto hay que apostarle. ¿Cómo hacemos para apoyar a esta gente que son los nuevos talentos, jóvenes y a veces no tan jóvenes, para que puedan fortalecer sus capacidades, conectarse y brillar? ¿Cómo hacemos para que en Cartagena se encuentre el futuro? Y nos dimos cuenta que al crear esos espacios de formación, espacios de mentoría, atrayendo a todos nuestros invitados que ya tienen gran trayectoria y juntándolos, estamos logrando que las películas que comienzan con una idea en el festival terminen, por ejemplo, en Venecia, premiados. A mí me gusta mucho, el año pasado nuestra película inaugural se llamó Alma del Desierto, orgullosamente cartagenera, una directora, Mónica Taboada, que fue la que inauguró para hacerle homenaje también a la ciudad, y fue una película que comenzó su proceso en matchmaking, en work in progress, que fue conociendo mentores, y luego se encontró con el Festival de Venecia, y llegó al Festival de Venecia y se ganó el Queer. Entonces, claro, lo bonito del festival es nosotros ver todo el proceso de cada uno de estos creadores que arrancan con sus cortos, que después tienen su ópera prima y que de pronto cogen las distribuidoras y ya no están solamente en el festival, sino que las vemos en las salas. Ese es el objetivo del festival hoy, ser esa plataforma para esos nuevos talentos y ser ese espacio de encuentro. Porque si hablamos de los festivales, decir que los festivales son espacios de exhibición, pues ya no tiene mucho sentido, ya vemos las películas en todas partes. Pues en el streaming, su competencia es el streaming, Netflix, claro, Apple. Con las plataformas, con los celulares, con todo, pues no tiene mucho sentido pensar solamente en un festival como un lugar de exhibición, sino como un espacio de encuentro, en donde está la industria, en donde se hacen coproducciones. ¿Y cómo es ese diálogo con el mundo del streaming, con el mundo de Netflix, con el mundo de Apple, con el mundo de Somos Prime súper Video? aliados. ¿Son aliados? Porque es que, claro, el cine ya no se ve en los cines. Ya hay o por lo menos no como se veía antes, sino que todo el mundo lo ve en Netflix. Claro, y hoy cuando tenemos una dificultad de los públicos yendo a las salas, entonces también la misma industria dice, bueno, ¿yo qué hago con una película? También todos quieren que una plataforma los coja para que sean exhibidos. Entonces, el festival, todos sus aliados, hoy tenemos nuestro laboratorio de ópera prima que es patrocinado por Netflix, ¿no? Que además nos ha permitido abrirnos ya no solamente al mundo del cine, sino de las series, porque esa otra conversación, ¿no? Cómo los festivales comienzan a permitir las series. Cosa que antes exacto, eso era como un sacrilegio. ¿Series? No, ¿esto qué es? Eso es televisión. Exactamente. No, qué pena, pero eso es televisión. Arte, no exactamente. Televisión. Ya hoy en el festival tenemos invitados de industria. Este año viene Sorogoyen, que hizo una gran película, Asbestas, pero que también tiene unas grandes series. Entonces, cómo esa conversación pasa entre
creo yo como artista, cómo tengo mi sueño creativo desde el cine de autor, ¿no? Y hago esta gran película, pero al mismo tiempo cómo me mantengo en el camino y cómo me meto en la industria y paso entonces, muchos directores colombianos hacen comerciales, hacen televisión, hacen series, hacen de todo para poder tener un pie en los dos mundos que ya son permeables completamente. ¿Y cómo se soluciona, digamos, toda esta discusión sobre cómo hacer estas series? Porque eso es toda una discusión también, ¿no? Esa es, además de Soroyen, ¿quién más está? ¿Quién más está invitado para el festival? Este año también tenemos a Juan Sarmiento, que viene como, le vamos a dar el reconocimiento de industria, sobre todo para pensar en los oficios, ¿no? No solamente en el director y solamente en el productor. Juan Sarmiento es el director de fotografía de Un poeta. Esta película que fue tan querida, bueno, reconocida primero y muy querida por los públicos colombianos, que hizo la gran diferencia. Que la acogieron de manera impresionante. Exactamente, fue maravilloso ver cómo los colombianos, el cine quejándose de que no estamos yendo a las salas y de pronto llega un poeta y todo el mundo va y todo el mundo la comenta y era la conversación de pasillo. Maravilloso. ¿Y cómo hacen ustedes, por ejemplo, con Cine Colombia, que es tan reacia a presentar cine colombiano? Bueno, ellos llevan siendo muchos años nuestro aliado principal. ¿De verdad? Sí. Gracias a ellos tenemos, claro, más en Cartagena, no tenemos internet, llueve y se va la luz. una clausura que se fue la luz y no podíamos clausurar. Ellos nos prestan sus salas, son las salas especializadas en Cartagena. Muchas de las películas tienen una llave que solo se abre en salas especializadas. Sí. Este año tenemos Boca Grande y tenemos Caribe Plaza y durante 6 días nos prestan sus salas a ningún costo, ¿no? Y logramos tener películas de la selección oficial, tanto colombianas como películas internacionales. Entonces, en el festival tengo que agradecer infinitamente porque sin Cine Colombia no tendríamos salas donde estar. Margarita, y todo el mundo se pregunta, ¿en el FICSI se va a presentar por lo menos un tráiler de la película de Gustavo Petro que está financiando a Minty con una cantidad de plata que tiene furiosos a todos los que están haciendo cine con las uñas en este país? No, hoy lanzamos la programación del festival, hoy ya presentamos todo. Ni le pidieron el tráiler. No está. Ni siquiera ni un tráiler. No, señora, eso no. Al festival no ha llegado esta información y ya se lanzó la programación. Vamos entonces a lo que les cuesta, o sea, a lo que sirve de plataforma para que la gente entienda este festival, a todos estos productores de cortos, de audiovisuales, porque eso también se junta, de series ahora en streaming. ¿Por qué es importante este festival y en qué es lo que les ayuda más allá de conectarse con demás personas? ¿Qué es lo que realmente plantea este festival? Aquí hay 2 cosas importantes y son 2 miradas del festival. Una, para los creadores, ¿no? Lo que significa tener una película que se estrene en nuestro festival. Y otra, y para mí como cartagenera mucho más importante, y es la relación con los públicos, ¿no? El festival permite que esos estrenos que sucedan tengan la oportunidad de darse a conocer con las distribuidoras. Y aquí hablamos de la cadena de valor. O sea, pues claro, monta una cadena. Monta un caminito, ¿no? Para que después de que estas películas estrenan, arrancan las distribuidoras. Que es uno de los problemas que tiene, porque acá hay una producción muy interesante de cortos y de largos y de medios, pero resulta que se termina, que ya eso es una epopeya, ¿no? Sí. Y una vez se termina la película, uno de los problemas que hay es, bueno, ¿y cómo la distribuimos? Exacto. La cadena de valor del cine es muy especializada, entonces pasar de un eslabón al otro es súper complejo. Está muy difícil, como decimos en Cartagena, las productoras que son Sobaco Films, les dicen porque andan con las películas, el guión de la película por todas partes, tratando de que alguien, una productora, la quiera hacer, pero después de que haces el esfuerzo de conseguir los recursos, de rodarla, de postproducirla, ¿quién la ve? Y el paso para que la vea, entonces luego son las distribuidoras y por último las salas. Entonces el hecho de llegar al festival ya es una puerta que permite este inicio en la cadena de valor y con un segundo componente muy importante que es la competencia. Este año volvimos a la competencia precisamente porque lo estaban pidiendo. Volver a la competencia es... ¿Qué significa? Dar premios a las mejores películas, ¿no? Ya sea iberoamericana, ya sea colombiana,
dar premios a la mejor dirección, los premios del público. Sí, o sea, se abre a todo eso. Se abre, hay muchísimas categorías, mejor performance, tenemos fotografía, y eso es lo que te permite para el público general, cuando tú llegas a las salas de cine y vas a escoger qué película ves. Yo, por ejemplo, antes de ser directora de cine, veía mucho qué laureles tenía. Premio en San Sebastián. O ¿dónde había sido seleccionado? ¿Dónde había sido seleccionado? Entonces, ese poco de laureles que nosotros llamamos las de Cartagena son unas palmeras muy bellas, ¿no? Ayuda muchísimo a las películas a ser luego conectadas con otros festivales, conectadas con la distribución y que finalmente lleguen a salas o lleguen a plataformas hoy en día, ¿no? Y es muy importante porque las películas que nosotros tenemos en el festival, si bien hay blockbusters, nosotros somos bastante amplios, pero lo que priorizamos son esas películas que no tienen las capacidades económicas de tener la promoción que tienen unas películas como Hollywood, ¿no? Entonces, pasar por un festival ayuda a eso. Y la segunda mirada es el público. Ver esas películas, por eso hay que ir. La segunda mirada es el público. Tristemente, en Cartagena a nosotros no nos llegan todas las películas que llegan a Bogotá. Tenemos que decirlo, porque probablemente el público todavía no ha tenido la mediación suficiente para que compre luego las boletas para ir a las salas. Entonces, tener 6 días con 180 películas, solo para, o sea, ver cosas novedosas, le permite a Cartagena y a los públicos que llegan a la ciudad conectarse con una historia de todo el mundo. En esta edición son 57 países, ¿no? Wow. En donde hay una crítica social, en donde nos preguntamos cosas, y lo que más me gusta a mí, donde hacemos preguntas incómodas, libremente, sin temor de nada. Eso sí lo hace el festival. Entonces, eso es una oportunidad muy grande para los públicos que no se da en otros momentos. Margarita, este es el festival más antiguo de cine más antiguo de América Latina, pero digamos que como es el más antiguo, también el que más ha ido enfrentando días buenos y días malos, épocas buenas, épocas malas. Hoy, después de 60 años, ¿cómo se compara este festival con otros que hay en América Latina? Estoy pensando en el Festival de Guadalajara, por ejemplo, o en el festival que ya es, digamos, festivales importantes donde el cine latinoamericano es importante, como el de San Sebastián. Bueno, no, Guadalajara, súper compañeros, súper aliados, y en estos momentos más que nunca. O sea, están pasando una dificultad muy grande porque, bueno, tuvieron que cambiar la fecha. Ellos son normalmente después de nosotros, pero les llegó el Mundial. El Mundial está festival. Afectando todo. Nos va a afectar las elecciones acá también. Sí, la segunda vuelta acá y ¡pum! En el Mundial. Grave. Sí, eso va a estar difícil. Sí. Entonces, les tocó adelantar fecha y se juntaron. Ellos vienen justo después de nuestro festival. Entonces, todas las alianzas para compartir invitados, porque traer invitados de Europa, entonces compartimos tiquetes, compartimos. Entonces somos súper aliados. Sí. Y en este momento, con todo lo que está pasando en Guadalajara específicamente, pues con todas las cancelaciones, ¿no? Sí. Y nosotros acá los colombianos diciéndole, no se preocupen, o sea, los colombianos allá estaremos y estaremos apoyando. Entonces, Guadalajara es un gran festival, grandísimo, enfocado muchísimo en industria, ¿no? También con todos los recursos que mueve México, con su cercanía también con Estados Unidos. Entonces, realmente no hay una relación de competencia. Hay muchas películas que llegan al festival y que luego están en Guadalajara, que por cronología simplemente compartimos y no tenemos problema en decir, como con otros, que si pasa, si estuviste en Colombia, en Cartagena, entonces no puede estar en Guadalajara. Nosotros hemos eliminado esas barreras. Y San Sebastián, que es un festival tan importante para el cine latinoamericano, como lo has dicho, insisto, no es competencia para nosotros. Nos gusta mucho, lo seguimos mucho, traemos películas que estuvieron en San Sebastián, pero como dije al principio, el público del FICSI es joven, eso no pasa allá. Entonces, tener acá tantos jóvenes es un factor diferencial único que queremos aprovechar cada vez más y poder seguir contribuyéndole a esas nuevas generaciones que se están atreviendo a hacer cine. Y entonces, hablemos un poco del cine que se está haciendo, porque tú traías a cabo, aquí a colación, este fenómeno del poeta. Nosotros tuvimos aquí a Simón y también al poeta, al actor del poeta, y hablamos mucho de la película, incluso antes porque la vimos y nos gustó mucho. Pero realmente
me sorprendió mucho que una película que toca con un acontecimiento, digamos, describe un momento muy hermoso de un mundo de los poetas en Medellín, hubiese tenido tanta aceptación, ¿sí? Cuando hay también otras películas que hablan sobre el pasado, sobre los dramas que hemos tenido que no tienen audiencia y que son muy bien hechas también. Sí. ¿Qué lectura le das a eso? No, yo creo que es un fenómeno que aquí hay muchas variables. ¿Cuántas personas tenemos la oportunidad de ver el póster de la película en todas partes? ¿Sí? Eso fue importantísimo. Estamos hablando de cine ¿Cuánto Colombia? tiempo? Sí, eso fue fantástico. O sea, para mí era como ver en las paredes, en las pantallas. Fue su distribuidor. Entonces, es que claro. ese es uno de los problemas que tenemos también, todos los que hacemos algo de audiovisuales, de cine, cortos, lo que sea. Es Cine Colombia, que yo sé que es tu gran aliado, pero que no es muy aliado de los que producimos y hacemos cine en Colombia. Sí. Fíjate cómo funcionó de bien y el hecho también y esto también lo tenemos que saber nosotros como colombianos, brilla afuera, ¿no? Y también nos interesa. No es al revés, no fue una lógica en donde estamos pensando primero cómo le va acá y después sale al mundo, pero bueno, ganó, reconocimos, porque es un trabajo maravilloso el que hicieron y también eso influyó mucho en la receptividad que tuvo el público. Entonces, ahí hubo muchas variables y ser una historia que también es bella, muy bella, o sea, como que fueron divertida, como que nos reíamos, pero era emocionalmente que conectaba. Y sin duda, yo sí creo que de todas las películas, porque tenemos una capacidad ahorita en Colombia de producir películas, estamos en un punto muy interesante con las 70 películas que se están produciendo. Se producen muchas, ¿no es verdad? Es muchas pero películas. El problema es que no tienen, uno de los problemas, Margarita, es que no hay dónde distribuirlas, porque con perdón de todo lo que estamos diciendo yo y digamos, y entiendo que son unos grandes aportadores a lo que es el FICSI hoy, Cine Colombia es el que tiene que distribuir y no las distribuye sino a unas. Entonces hay un cuello de botella ahí. Bueno, son muchos los distribuidores, pero además yo creo que hay como un monopolio de ellos que es muy bien, yo no estoy cuestionando eso ni me faltaba, pero es que, claro, ahí hay una decisión de ¿le apostamos o no? O solamente a unas. Y eso está afectando, digamos, a todo. Puso un cuello de botella, porque sí se produce mucho cine, ¿o no? Sí, se está produciendo mucho cine, pero también tenemos que mirar la otra cara, María Jimena, y son las historias, ¿no? O sea, el fondo, pues tú hablas con Felipe Algure, que hace parte de nuestra junta, y que se guerrearon a hacer una película hace unos años antes de la ley de cine, y nos dicen, es que yo hipotecaba mi casa, y yo iba a riesgo, ¿no? Y aquí tuvimos que poner todo. Ahora las nuevas generaciones, con la ley de cine, tienen un fondo, por más que sea el riesgo se minimiza, tienen los incentivos tributarios para después tener poder vender los títulos. Muy bien. El problema es cuando tú ya la haces. ¿Qué historias estamos contando también, no? O sea, yo no generalizo en ningún sentido, pero sí sé que en algunos casos específicos queremos contar unas historias que están más hechas para un nicho, para un proceso pero acá propio. Tuvimos otra historia muy bonita, El Varón, por ejemplo. Tremenda película. De mismo poeta. Misma producción. La mismo productor, pero no el mismo director. Sí. Qué belleza de película. Bueno, mira la diferencia. Fue un éxito relativo, hubiera podido ser mayor porque no le apostaron. ¿Y no le apostó quién? Pues la distribuidora mayor. Pero fue un éxito. Sí, bella. Y es grabada en el Bronx. Grabada en el Bronx, exactamente. Sí. A mí esa película me pareció preciosa, ¿o no? Sí, es muy bien hecha. Sí. Además, el actor, la dirección que se hizo en ese momento me pareció realmente muy especial. Entonces, ¿cómo lograr que en esos espacios que ustedes crean, pues también acercar incluso al gran distribuidor para decirle, oiga, mire, esto es lo que se está haciendo acá. ¡Ojo! No se puede, digamos, hacer una política tan pequeña. Sí, no podemos estar, aquí el tema es no pararnos desde nuestro lado solitos y todos. Pero ¿tú crees que sí hay un problema en la narrativa del cine colombiano actual? Yo creo que hay que pensar en audiencias, ¿sí? Hay que pensar también en el público. Hacemos mal cuando le echamos la culpa al público. Decimos que no nos van a ver.
¿no? Eso es lo más fácil. No, es que no, la gente no quiere consumir cine colombiano. Hay otros países que obligan. México tiene la ley que dice que tienes que tener programadas las películas. México las tiene. Películas, exactamente. Mire, ¿no? Y les va mejor. Hay políticas públicas que eso también es una decisión de gobierno y de voluntad. Pero no es el público, tampoco el culpable. No son las salas las únicas culpables. Aquí todos tenemos de alguna manera una responsabilidad y tenemos que ponernos de acuerdo en que esto está cambiando, ¿no? Ya la gente no va a salas porque hay muchísimas otras cosas que hacer, y mira los ejemplos tan bellos que hay de las salas de cine reinventándose y generando experiencias, no solamente para ir a ver películas, sino para ofrecer muchas otras cosas. Sí. Entonces creo que estamos en un momento de transición en el que en vez de quejarnos, deberíamos como entender qué es lo que está cambiando y ponernos de acuerdo para aprovechar lo que hay y poder seguir teniendo estas historias y contándoselas al mundo. Y ¿cómo puede este festival, el FICSI, ya que tiene tantos jóvenes que van, impulsar a esta nueva generación de directores jóvenes, que de hecho hay cantidades en ese momento? Está súper bonito. En esta programación, en la sección Colombia, todas son, en su mayoría, son óperas primas. Entonces son los primeros largos de los directores y directoras colombianas. Entonces es una emoción ver cómo nosotros servimos justo de esa plataforma, que esa ópera prima nunca la van a olvidar y regresan muchos años después a decir, yo tuve mi ópera prima en el festival. Es muy bonito. Y todo el tema de conexión con las mentorías. La verdad es que el mundo del cine también es un mundo, por lo menos el del cine de autor, muy, muy solidario. Sí. Entonces todos vienen de mentores a ayudar a los nuevos a escucharles el pitch, a ver cómo los ayudan con su guión, los premios de postproducción. Entonces, esta gente que está viniendo está creyendo en estos talentos y la idea es que nosotros sigamos ahí, que podamos acompañar todo el proceso y que en el siguiente año veamos cómo van y sigamos apoyándolos en la siguiente etapa. ¿Cómo está situado, cómo se sitúa el FICSI con las políticas públicas que se están planteando hoy? Pues obviamente hay hoy una desazón porque hay como una nueva disposición en materia de cine. Si me puedes explicar qué es lo que está pasando. Bueno, ahorita estamos en muchos temas de cine en Colombia. Por un lado, ahorita estamos como revisando todo el tema de las resoluciones que saca el Ministerio de Cultura por los procedimientos. Sí, hay una... Eso yo no he podido entender eso. Hay una decisión para... O sea, se le otorga en esa resolución la decisión para aceptar o no un proyecto audiovisual a la persona que encargada y depende de su criterio, más o menos, algo así. Claro, cuando los procesos y los protocolos no son tan específicos, cuando los procesos no son tan específicos, nos pasa a todos como cuando vamos a, bueno, entre más específico el protocolo, más claro, ¿no? Claro, pero y un poco el cuestionamiento es que al llegar a diferentes funcionarios, contratistas que están manejando los procedimientos, se aplica de una u otra manera. Eso lo que hay es que hacer un planteamiento de protocolos más claros, mucho más rígidos, para que no esté esta opción. Entonces, estamos en ese momento, pero el FICSI, sobre todo ahorita en Cartagena, por ejemplo, con todo el tema de las comisiones fílmicas, ha entendido que no somos solamente un espacio de exhibición, sino que somos un actor importante en la cadena y estamos apoyando mucho a la ciudad. La ley, y además la ley. Y la ley, por supuesto. Aquí hay que decir que la ley, porque es bueno explicar, eso cambió. Realmente 20 años. Es verdad, tiene 20 años y podemos recordar quién fue y por qué se hizo esa ley. Me parece que es, bueno, eso bajo... en el gobierno de Mariana. Exacto, de Mariana. En el ministerio de Mariana Garcés. De Mariana Garcés, exactamente. Sí, señor. Es verdad que se estableció una ley de cine. ¿Sí? ¿Y que se financia cómo para poder financiar el cine? Lo interesante es que a las producciones que se hagan en Colombia, ¿no? Luego de que hacen las inversiones, se le hacen unos retornos por haber contratado los servicios de producción acá en Colombia. Es súper interesante porque ha permitido dos cosas: que haya mejores producciones, ¿no? Que haya más producciones, pero hay un cambio fundamental y lo vemos en la calidad, y es que toda la cadena se ha profesionalizado. Ya no importa negociar el precio para que me hagan más barato este servicio, busco
el que me lo haga más barato, porque al final lo que yo invierta tiene un retorno importante para la misma película, para los mismos productores. Entonces nos profesionalizamos. A mí me sorprende todo este tema de coordinación de intimidad, que ahora es, ya uno para ponerle un micrófono te piden permiso 5 personas, ¿no? Que es maravilloso. Antes era una cosa tenaz. Entonces eso es bien interesante y eso lo permite que se haya profesionalizado, y eso es gracias a la ley de cine. 70 películas al año, ¿no? Y esas calidades que estamos viendo que son increíbles. Entonces esa ley ayudó muchísimo, sigue viva, ¿no? El fondo que le permite aplicar a los cineastas para hacer sus películas, que como te decía antes, hipotecaban todo para poderlo hacer. Y lo que están viendo es cómo se establece un protocolo mucho más claro para que no dependa del personaje de turno, que también es humano, ¿no? Y que... Pues, ahora, con tanta producción, con tanta ley de cine, uno ve que a diferencia, por ejemplo, del cine mexicano, bueno, que nos trae mucha más historia, hay algo que pasa en el mundo internacional o en el plano internacional que todavía el cine colombiano no sale, no despega. ¿Por qué? Ahí estamos. Digamos, sí hay cosas interesantes, hay premios muy importantes, sobre todo a directores jóvenes y a mujeres y a hombres, pero digamos, no hay así todavía un boom como hubo, de hecho hay un boom de escritores, como hay un boom de, no sé, artistas plásticos. Sí, los músicos. Hay un boom de música, sí, de los músicos. Sí, yo creo que eso se está dando más ahorita y mucho también por los colombianos que están por fuera, ¿no? Que están haciendo coproducciones. Ahorita las coproducciones están de moda porque aprovechan los incentivos tributarios y porque, bueno, también permiten unir talentos. Y uno lo ve en el festival, cada vez las películas dice Colombo Argentina, Colombo Sueca, y eso está permitiendo también que se comiencen a conocer más esas nuevas direcciones en el mundo, y yo creo que eso nos va a permitir un mayor reconocimiento. Creo que está haciendo un esfuerzo grande y ya lo vemos en los festivales. Ahora sí, como tú dices, necesitamos el boom de blockbusters, ¿no? Para que el público general, no solamente el nicho del cine, reconozca lo que está pasando, sino que tengamos otra vez estos efectos de un poeta y que todos los colombianos digamos, no, el cine colombiano sí está brillando, porque sí lo está haciendo, pero necesitamos que llegue también al público general para que seamos conscientes de eso. Una de las cosas que nadie tiene claro es, bueno, el FICSI es del Estado, es una empresa privada, recibe fondos privados, públicos. ¿Qué es lo que es una el FICSI? Corporación, es una corporación ya desde hace muchísimos años, desde que nació fue una corporación sin ánimo de lucro, ¿no? Entonces, eso nos hace una suma de voluntades. Este festival se hace gracias a la suma de voluntades, donde entra el sector público, donde entra el sector internacional, donde entra la industria. Todo el mundo apoya el festival y lo hace posible, y que nos da de alguna manera libertad, que es lo interesante de los festivales, al no depender, al no ser de una universidad pública, al no ser del Estado, al no ser de un privado, nos permite tener una libertad para invitar a todos los que queramos, ¿no? A veces en tanta historia, en tantos años, pues hay personas que se ponen bravos con el festival porque tuvieron un discurso de un artista que no era lo que ellos creían. Y aquí estamos como festival. Eso es una de las grandes virtudes que tiene nuestro festival y que pretendemos que así se mantenga. Margarita, ¿qué películas así que uno dice no puede dejar de ver, que van a presentar ustedes ahora? No, nosotros todas las 180 películas son increíbles. Dígame una. Porque además como están en competencia, pero digamos. Pero hay unas que no están en competencia. No, yo creo que es una oportunidad muy valiosa, aunque suene old school. Pero diga 3 de las que están en competencia, 4, 5. No, esa sí no puedo, pero porque están en competencia, pero yo creo que es una oportunidad valiosa para ver las películas restauradas, como vamos a hacer las de los años 60. Mira, las nuevas generaciones no tienen ni idea, o sea, y no tienen la oportunidad de ver ¿Cuáles son las películas? Está La Quemada, que vamos a tener de Salvi, que vamos a hacer el homenaje. Exacto, tienen que verla. La Quemada. Tenemos óperas primas. Marlon Brando.
Sí, entonces vamos a... ¿Qué más tienen que ver Las Cartageneras, que son cortos, pero es la apuesta por cine de Indias, por supuesto. Bien, eso sí me parece. Sí, nuestro tributo, que Ben Rivers es cine experimental, entonces es un personaje que conoce mucho la cinefilia, pero es la oportunidad para que el público general lo conozca también. Sorogoyen, pues, que está... Entonces, yo creo que dentro de las 180 hay unos must, pero las películas hay de todos. A ti que ahorita que estábamos hablando de los temas afro, de los temas indígenas, están presentes no solamente colombianos, sino desde el mundo, desde Nueva Zelanda, ¿no? Entonces hay que aprovechar para tener esta oportunidad y pendiente de la película inaugural, que es una película colombiana, que ya la vamos a anunciar, ya la vamos a contar. Pero díganos por lo menos que tengamos una chiva. ¿Cuál es? ¿De quién es? ¿Qué director? Por lo menos el director. ¿Tampoco? No. Todo es una ópera prima, es una ópera prima. Sí, ¿y cuándo la anuncian? Yo creo que la semana que viene ya la estamos anunciando. Y esta inauguración va a ser abierta a todo público. Este año vamos al centro de convenciones, al patio de banderas, a recordar lo popular que fue nuestro festival y vamos a tener un aforo para 2.000 personas. Entonces, este es el momento de reapropiarse de nuestro festival y demostrar que esto es un festival para todas y todos. Bueno, muchísimas gracias, Margarita. ¿A ti? Y a ir al FICSI, a meterse por allá y a mirar el cine que se está haciendo no solamente en Colombia, sino en el mundo, ¿verdad? Del 14 al 19 de abril a la fiesta del cine, porque esto es una celebración. Vengan, se van a divertir sin duda y van a tener la mejor experiencia de la mano del cine. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.